Bienvenido al estudio de la Biblia, a la serie Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. Hoy estudiaremos la primera parte de la creencia fundamental número 1, la palabra de Dios, que pertenece a la doctrina de Dios. Bienvenido. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Es en la palabra de Dios, en la Biblia, donde nosotros encontramos el conocimiento para ser salvos. Es por eso que nosotros debemos estudiarla diariamente. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien inspiró a los profetas para que nosotros hoy pudiésemos tener la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos presentan: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. El propósito de las Escrituras es enseñarnos, corregirnos, instruirnos, de tal manera que podamos prepararnos para la vida eterna. Y la Escritura fue inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró la Escritura. Salmo 119, 105 nos presenta que la Biblia es comparada a una lámpara y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 30, 5 y 6 nos dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Isaías 8:20 nos dice que a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando el profeta Isaías escribió ese pasaje, solo tenían parte de las escrituras. Y en este pasaje Isaías dirige la mente de los hombres a la palabra de Dios como norma de verdad y guía para una vida recta. Cuando se refiere a la ley, se refiere a los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, o sea, los escritos por Moisés, el Pentateuco. Pero Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Y todo cuanto los hombres digan que no armonice con esta palabra, no tiene luz en sí mismo, no les ha amanecido. El testimonio representa o nos dice la Escritura que debe estar en armonía con lo que está escrito. Cuando una persona menciona las Escrituras, su testimonio, su carácter debe estar en armonía con la palabra de Dios. Juan 17, 17 nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
El apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses que el mensaje que él les ha estado predicando es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios, aunque fue escrita hace casi 2000 años, tiene un efecto que nos da vida, un efecto que nos transforma. Y Dios desea que nosotros podamos participar del estudio de la palabra de Dios diariamente. Te invito para que este día puedas dedicar tiempo a estudiar la palabra divina, la Santa Biblia que tienes ahí en casa. Tómala, desempólvola y entonces ponte a estudiar bajo la dirección del Espíritu Santo. Te espero el día de mañana. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.